la compañera Fátima da Silva, que desde el Brasil, vicepresidente de la Internacional de la Educación, la compañera Fátima tiene que ver con la representación de la Central Nacional de Trabajadores del Brasil, y su exposición complementará lo que hizo Hugo, pero desde la visión de lo que pasa en Brasil. Muchas gracias. Es un honor poder estar en Paipa, estar en Colombia. Y yo quiero dar gracias y hacer un saludo especial en nombre del compañero Seneninho. Estoy saludando a todas y a todos que hace la FECOD una parte importante adentro de la Internacional de la Educación. Quiero en nombre de la compañera Berta Reis, que es la encargada de género de esta organización, saludar a todas las mujeres luchadoras de la educación que hace la educación pública en este país. Yo ya tuve oportunidad de estar en otros momentos en Colombia y estar en otros espacios de FECOD. Y tengo así en mi registro que va por toda la vida y también que me ayuda a las personas a me reconocer, es que en mi intento de hablar español cometí algunos errores acá en Colombia en un evento oficial que la gente muchas veces no se lembra, pero me recuerda del error que cometí hablando mucho mal mi portuñol. Quiero decir que mi portuñol es por la dinámica y por las vivencias y las andancias que tengo por América Latina a través de la Internacional Educación. Entonces ya me disculpe por mis errores, pero yo digo, mal aprendí los verbos en portugués, que es mi idioma materno. ¿Cómo voy a poder aprender en español? Entonces ya le explico a ustedes para que me perdone no sentido de los errores que voy a cometer acá en mi intento de hablar portuñol, pero un intento muy fraterno no sentido de poder comunicarnos y no sentido de poder cada vez más unir la América Latina y los trabajadores que estamos haciendo en el sector de educación. Y con estos compañeros de acá de los más sindicatos que están. Bien, conforme nos solicitó FECOD, para hablar un poco de la realidad educativa de nuestros países. Yo voy a empezar diciendo de Brasil. Sé que todos ustedes cuando decimos de Brasil, ven nuestras bellezas naturales, ven la música, ven el samba y también ven a todos la dimensión continental que tiene este país en Latinoamérica. Sí, evidente que también su dimensión continental es la misma dimensión de los problemas que se tienen internamente, ¿no? Y también un país que hablamos portugués porque los colonizadores así nos dividieron, ¿no? No tenían noción, esta parte se quedó con Portugal y esto somos el único país que hablamos portugués en la región y demás en función de la colonización todos ustedes hablan español. Esto nos permitió también, por ser un país de una dimensión continental, de tener mucho internamente y no mirarse tanto a los vecinos nuestros. Yo creo que últimamente estamos trabajando para tener una integración. Creo que el idioma y el tamaño del país también nos hace tener políticas más internas y no salir tanto afuera a nuestros vecinos, ¿no? Y también por hablar un idioma un tanto diferente. Pero vale hacer un registro. Nuestro continente habla español, habla portugués, pero habla millares de idiomas indígenas y africanos que están en el interior adentro de nuestras comunidades indígenas, de nuestras comunidades negras en todo el continente. No es solo español y portugués, son varias lenguas indígenas que hablan en nuestro continente y todavía no conseguimos hacer esta integración. Bien, yo quiero situar un poco cómo es mi país. Pasamos por aquilo que pasó todos los países de América Latina. Primero, grandes dictaduras. Dictaduras todas sangrentas, violentas, como sabemos. No hay ninguna dictadura que fue blanda. Últimamente, un grande periódico de Brasil, que se llama Ojo de São Paulo, que hace parte de ese conglomerado, dice, mira, la dictadura en Brasil fue muy blanda. O sea, acá casi no se oye dictadura. No importa si no fue una vida, ¿no? Porque tenemos cerca de 3.000 desaparecidos políticos en la época de la dictadura. Y Argentina tiene 30.000. Pero no, si fuera una,
Solo el periodo de recesión ya tenemos que condenar toda la dictadura. Las dictaduras son todas sangrentas, todas violentas, pero también las dictaduras son marcadas por resistencia y por lucha de nuestra gente y de nuestro pueblo en cualquier parte y en cualquier país. Brasil también pasó por una época de dictadura, una época de resistencia muy grande y una época también de mucha lucha social que a partir de los años 79 y 80 hació a volver un proceso democrático que fue gradual, lento, diferente de que en otros países. Y este proceso electoral cual hicimos opción, en su primer gobierno eleito, después de la dictadura, fue un gobierno, un presidente formado y criado por un gran conglomerado de comunicación. La Rede Globo salió con un hombre como el salvador de la patria, y este hombre fue eleito el primer presidente post-ditadura por el voto popular y por el voto democrático. Pasó poco tiempo, tuvimos que sacar a este presidente por un proceso de corrupción. Pasado esto, elegimos un gobierno de matiz y de políticas neoliberales. ¿Y qué caracterizan las políticas neoliberales? Primero, los vendepatrias. Privatizaron todas las nuestras riquezas, todos nuestros bienes naturales. La única cosa que sobró también de empresa estatal fue el servicio de postales, el servicio de correo y el Banco de Brasil Nacional. Los demás, todo fue vendido a preços viles, o sea, y entregado al capital internacional. Y más, toda esta gente que estaba dentro del gobierno, que hicieron el proceso, son hoy los grandes empresarios de estos sectores, de estas empresas, de estas grandes multinacionales. Poner este contexto también, que de esta resistencia, de esta lucha, en Brasil surgieron muchos movimientos sociales y surgió la Central Única de los Trabajadores, la CUT, que fue creada en una matiz de romper los sistemas que estaba, pero también una matiz de organización de los trabajadores. Y también importante partidos de izquierda, como el caso el Partido de los Trabajadores, con todo su movimiento. Lo que sirve hoy, este campo de gobiernos democráticos y populares, cual clasificamos que Brasil está adentro, sirve para tener en América Latina un proceso mejor de integración, con UNASUR, con Mercosur reforzado, con o intento de construir el Banco del Sur. Pero também creio que um ponto importante quando estamos em um espaço de trabalhadores é fazer o registro que por esta unidade de governos do campo democrático popular possibilitou que por primeira vez em la OIT, em la Organização do Trabalho, tem uma pessoa que representa o setor de los trabalhadores como presidente. Isto só foi possível por uma aliança donde los votos de estos gobiernos de América Latina, cual citó Hugo, que no voy aquí a repetir porque quiero entrar en el tema educativo, votaron a un representante de los trabajadores para ser secretario general de la OIT. Entonces, o sea, los cambios que ven, con todas sus contradicciones de estos gobiernos, son cambios no sentido de decir, hay más espacio de diálogo, más espacio de conversación, más espacio de avance, pero también sabemos que más pelea no sentido con los políticos de la ola neoliberal, pero con los políticos de derecha y con la visión también del gobierno no tan independista y no tan autónomo, ¿no? En Brasil, vamos a hacer un poco un corte. Primero tenemos 192 millones de habitantes. Somos una república federativa. Y ser una república federativa impone otras posibilidades y límites de diálogos y de negociación. Porque tú tienes que hablar con el gobierno de la municipalidad, con el gobierno de la provincia. No sé, ustedes acá parece que dicen que es departamento, ustedes, ¿no? No es provincia, es departamento. Y después también dialogar con el gobierno nacional. Tenemos casi 6.000 municipalidades. Tenemos 27 provincias y más el Distrito Federal. Entonces, o sea, toda una conjunción que tiene de un país de una dimensión continental. Yo voy a hacer un corte, y este corte voy a hacer no sentido del año 2003 y el año de 2010, porque en 2002 que elige Lula, y Lula va a ser el primer presidente de este campo democrático y popular. Lo que significa la elección del presidente Luis Inácio Lula da Silva. Para nosotros que somos trabajadores y trabajadoras, significa mucho más do que para Brasil.
significa o seguinte, que depois do fracasso do que foi o intento de eleger a um Lech Wałęsa que representava os sindicatos de solidariedade em Polônia e que deu no que deu, ter esta parte do mundo um presidente que é elegido, que vem do setor de los trabalhadores, é quebrar toda a estrutura que tinha a direita de ser primeiro, que os trabalhadores não têm competência para governar, que quando chega ao poder, além de não ter competência, vão a roubar, vão ter corrupção, porque são pobres e assim vão ser. E todavia descredibilizando os trabalhadores para ocupar os postos de mando e de decisão. Ou seja, garantir os postos de comando a uma determinada elite que se perpetua desde a época que éramos colônias, ou seja, as matizes que vêm. A eleição de Lula significa a quebra disto. Primeiro, para dizer que os trabalhadores são capazes, os trabalhadores são competentes e que os trabalhadores também podem ocupar postos e fazer coisas para o conjunto do país, para o conjunto da nação, pero tendo o corte social. Então, a eleição de Lula em 2002, 2003 significou muito para a esquerda, do mundo todo, e de los movimentos sociais, de los movimentos populares e dessa coalição. E as políticas decorridas aplicadas neste período hacen que nós dizemos em Brasil, Lula é o único ex-presidente que toda a direita intenta derrubar. Normalmente em todas partes do mundo o ex-presidente se vai, pronto, passa alguma coisa e se olvida. Dele nunca se olvida, não? E se nós vamos por 2011 e até 2014, vai ser esta mesma linha de atuação que vai seguir o governo do Brasil com a presidenta Dilma, não? Que entre as três mulheres presidentas de América Latina, que é Laura Chinchilla em Costa Rica, Cristina Kirchner em Argentina e Dilma em Brasil. São três mulheres, pero não podemos comparar suas políticas, sua trajetória ideológica e as políticas que aplicam o Estado em relação a Costa Rica com Laura Chinchilla. Mais próximos de política ideológica e de administração está Brasil e está Argentina com Dilma e com Cristina Kirchner. Bem, 2003, 2014. Então, esse período e este corte, porque tínhamos que poner todo. Primeiro, em neoliberalismo, com o governo anterior de Fernando Henrique Cardoso. Todo o setor educacional vai ser dado prioridade ao setor privado. O Conselho Nacional de Educação em Brasil, nestes 8 anos de governo neoliberal, por dia útil, de lunes a viernes, autorizava 7 cursos em universidades privadas em meu país. E as universidades que tinha eram as únicas e tal, não tive a expansão das universidades públicas. Uma das características. E cada vez mais também criando mecanismos políticos de responsabilizar estados e municípios, profundizando a brecha entre as municipalidades ricas e as municipalidades pobres. Se tu vivias em uma municipalidade com mais plata, tinha um tipo de escola. Se vivia em uma municipalidade mais pobre, e assim por diante. A mesma coisa com os salários dos professores e com toda a estrutura. Ser um professor em um centro urbano mais grande, com mais plata da municipalidade, e ser de uma zona campesina, de uma zona rural e de uma zona indígena, com muitas brechas e com muita diferenciação. A partir do governo Lula, o setor educativo foi implementado no sentido de ter um diálogo social. Não só o setor educativo. O governo Lula inaugura as conferências nacionais, temáticas, no sentido de debater os grandes temas e para criar políticas de Estado, com uma participação que começava nas comunidades, na municipalidade, até chegar a grandes conferências nacionais. E entre estas conferências, que foi a última e que nós criticamos porque queríamos que fosse a primeira, logo no início do governo, mas foi depois, vem as conferências de educação que se chamamos CONAI, Conferência Nacional de Educação, que é um pouco o que estamos fazendo no movimento pedagógico latino-americano, pero allá institucionalizado, que a partir da conferência, agora a pelea é que as decisões desta conferência sejam aplicadas por todas as 3 esferas de governo. Nós trabalhamos diferente que os demais países de América Latina. Dividimos a educação em 2 grandes blocos. A educação básica, chamamos nós, que vai desde as guarderías, ou seja, desde 0 a 6 anos, até, vocês dizem secundária, nós dizemos ensinância média. Então, ou seja, nós separamos a educação básica, que vai desde as guarderías até a educação média.
Después tenemos la educación superior. Entonces ustedes es diferente, ustedes dicen educación primaria, educación secundaria, tal, no. Para nosotros es un grande bloque, y en este bloque están todos, hasta la secundaria, y después la educación universitaria, y también la técnica. Bien, yo dije que este sentido del gobierno desde 2003 para acá, ve el sentido de ampliar la oferta para la educación pública. Entonces tenemos aumento de las universidades en el periodo del gobierno Lula, y es importante decir que Lula, y reforzar para quien no sabe, que Lula es una persona que tiene poquísima escolaridad. Lula fue a la escuela hasta el 3º año, y después fez un curso técnico de tornero mecánico para trabajar como se dice, metalúrgico. Pero, o sea, ella es el presidente en la historia del país que más ha creado campus universitarios y que tiene más posibilitado que gente como filhos de gente como ellos pudieran llegar a la educación superior, a la universidad y a entrar en la escuela. En ese sentido vamos a tener políticas de ampliación a las universidades, pero también de cambio de acceso a la universidad. El sistema en Brasil, hasta entonces, un sistema muy perverso para entrar en la educación superior en la universidad, que tenía una brecha en ese sentido. Hasta la educación media, muchos que van para la educación privada, que son los ricos, lograron hacer una prueba, que tenía un sistema que llamamos vestibular, y cuando terminaba la secundaria, hacía esta prueba y lograba tener el cupo para la universidad pública. O sea, estaban en secundaria los ricos, las personas de más poder adquisitivo, pagaban la enseñanza privada en la secundaria, que se calificaba, posibilitaban a disputar y tener acceso a la universidad. En cuanto los pobres de las camadas populares estaban hasta la secundaria en la educación pública, cuando llegaba a hora de entrar en la universidad, no podía competir con aquellos otros. Resultado, iban para la universidad privada. Entonces, una inversión. Los ricos, dentro de las matrículas, de los cupos dentro de las universidades, 80% de gente con más poder adquisitivo en cuanto tal. Eso da una distorsión de tener los 70% de la educación superior en Brasil en las manos de la universidad privada y 20-25% en la pública. Entonces también hay cambio en la forma del acceso, en la forma del ingreso. Ya fue. En la forma de acceso e ingreso. Y el otro punto también es la cuestión de educación de jóvenes y adultos. Brasil tiene 14 millones de analfabetos. 14 millones de analfabetos. Entonces también política no sentido, y esas personas tienen acima de 53 años. ¿Por qué? Porque el Estado no ofertó educación en el momento que debía estar en la escuela. Entonces el Estado tiene que tener una política reparadora en ese sentido. Ya voy terminando. Y también hay toda una política de incremento en las escuelas técnicas, que estaba un poco se olvidada. Entonces tenemos los institutos técnicos, los institutos federales, no sentido de preparar profesionales a nivel técnico, ¿no? Voy a decir. También el tema de investimento, de inversión financiera. El gobierno Lula de 2003 hasta 2010 incrementó el PIB, estoy diciendo errado, de 3.9 para 5.1 en este periodo. Y ahora estamos en 5.5 en este periodo de 2011 hasta 2014. Pero el movimiento social y el movimiento sindical, la CUT, la CNT, el sindicato, entendemos que para tener una educación, para los desafíos que el Brasil necesita, tiene que tener 10% de inversión del PIB en educación. Ya estamos en el proceso final, el Congreso ya aprobó esto y estamos ahora faltando la última fase. Para el próximo periodo, gradativamente, pasamos de 5.4 para 10% del PIB a ser invertido en educación. También estamos en la pelea, en los sentidos, ustedes saben que Brasil descubrió muchos pozos de petróleo. Entonces queremos que este recurso, este dinero que viene del petróleo, sea invertido en políticas sociales. Y de estas políticas sociales, 50% exclusivamente para el sector educativo. Evidente que esto está una pelea de muerte adentro del Congreso Nacional, con los gobernadores de la provincia, con todas las disputas, ¿no?, que se tienen, ¿no? Con todas las disputas que se tienen.
Y para hasta 2014, la previsión es que teníamos 6.000 nuevas guarderías adentro de un programa llamado de guarderías de preescuela, no sentido de atender, que es una parte muy descoberta del sector público, la superior y también el sector de guarderías. O sea, son varias políticas que están siendo implementadas no sentido de garantizar calidad, no sentido também de garantizar acesso e permanência a los niños e las niñas desde a guarderia até a secundária, mas também adentro de las universidades. Com isto, no ano de 2012, foram 1.200 becas, 1.200.000 becas dadas a jovens que têm menor poder aquisitivo, no sentido de ir a cursar uma universidade. Voy a me acalmar porque como él me dice el tiempo, entonces y voy a confundir cada vez más. Pero quiero decir que yo tengo un texto sobre esos dados aquí de educación y está en español. Yo pasé hoy por el email de FECODE porque FECODE había solicitado antes, pero con tanta cosa y con tantas andanzas no puse. Pero ahora transmití en español un texto sobre este proceso educativo y que después FECODE puede poner en la página, puede hacer así lo que quiere. Todos estos dados y también la división, ustedes pueden ver, van a mirar un poco más en el texto y van a poder comprender más. Quiero pedir disculpa, pero con atraso, pero envié a poco ahora de mi máquina para la dirección que FECODE así solicitaba. Pero para concluir de los números acá con un poco más de claridad. Hay políticas que entendemos en el sector educativo que el gobierno brasileño está implementando, que es políticas transitorias. Por ejemplo, esta cuestión de un programa específico que se llama ProUni. Este programa atende a los jóvenes para tener acceso a la universidad, da una beca para tener acceso a la universidad privada. ¿Por qué esto? Porque las universidades públicas, por más campus universitarios que fue criado, no atende la demanda. O sea, tem pocos cupos en la pública, por más políticas que tú haces de acceso, garantizando la cota racial para las personas negras, para los jóvenes negros, indígenas, para aquellos que ven de la escuela pública, no hay cupos suficientes en la universidad pública. Entonces, este programa da beca a estes alunos que conseguem uma pontuação para ir à universidade privada. Nós entendemos, a CNTE, a CUT entende, e aprovamos esta política, pero temos claridade. Não pode ser uma política permanente do Estado brasileiro. Esta política tem que ser transitória e a universidade pública tem que aumentar seus campos e assim por diante. Então, se dizer também que não estamos de acordo 100% de todas as políticas implementadas. Pero que há diferença? Há espaço para dialogar, há espaço para negociar e há espaço para tentar cambiar algumas políticas. Bem, de las CONAIs, um outro ponto e último. O piso salarial nacional para os professores da educação básica. Em Brasil tem uma disparidade salarial muito alta. Um professor que trabalha em Brasília ganha $3.500, ou seja, R$7.000. Pero um professor que trabalha na fronteira com o Paraguai, na municipalidade onde eu comecei a trabalhar, Coronel Sapucaia, ganha como $800 a hora. Então, ou seja, tem uma disparidade salarial muito grande, uma brecha salarial, dependendo do estado, do município. Logramos aprovar uma lei de um piso base nacional para professores, não importa onde eles estejam. E isso estamos peleando, fazendo huelga para implementar em toda a província e tal. Pero tivemos, em Brasil, neste período de 2003 para cá, todos ganharam. Uns mais, outros poucos, pero não perderam. Inclusive os grandes branqueros, as grandes multinacionais, o setor todo. Nenhum pode ser perderam de 2003 para cá. Todos ganharam, um pouco mais, um pouco menos. E aqueles que costumavam ganhar mais estão em contra de todas as políticas sociais implementadas por estes governos. Pero nós entendemos que temos que exercer nossa autonomia. E ser autônomo, como diz o companheiro Hugo Yasky, não é ser neutral. É apoiar as políticas que é de logro de avanços da nação, ou seja, o país, o desenvolvimento. Pero também estar em contra aquelas que atendem os setores que até agora tiveram todos os benefícios e as benesses do Estado. E por isso, em la CUT, em la CNTE, hacemos nossas manifestações, hacemos nossos paros, hacemos nossas marchas,
mesmo tendo entendimento que este governo que está em Brasil hoje é um governo que é mais de nosso lado de trabalhadores e que é um governo em disputa. Se não hacemos isso, não disputamos com o grande capital, porque é um governo de coalizão. E governo de coalição, tu tens as contradições. Amanhã em Brasil, vamos ter uma grande marcha em Brasília de las centrales sindicales. E entre os pontos que está puesto, os 10% o dinheiro do petróleo para a educação, mas também outros pontos do conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras, que não é só da educação, mas é a pauta dos trabalhadores de meu país e de Brasil. Muitas graças, desculpa a coordenação da mesa por el tempo e espero poder dialogar nestes 3 dias.